Listo, vamos a comenzar con enfermedad vascular periférica. Dentro de ellas, dos clasificaciones, la enfermedad arterial periférica y la insuficiencia venosa periférica. De acuerdo a la enfermedad arterial periférica, es una afección caracterizada por el estrechamiento aterosclerótico de las arterias periféricas, más comúnmente las extremidades inferiores. Entonces, aquí pueden ver todas las arterias periféricas de las cuales pues, vamos a hablar el día de hoy, algunas de ellas. La incidencia máxima es entre los 60 y 80 años, más frecuente en el sexo em, masculino. La etiología es netamente aterosclerótica y ello se asocia obviamente al riesgo del tabaco. Y también esta enfermedad arterial periférica puede coexistir con la enfermedad de las arterias coronarias, que básicamente también es de etiología aterosclerótica. Clínicamente, entre el 20 a 50% de los pacientes son asintomáticos. Puede haber presencia de claudicación intermitente que básicamente se refiere al dolor y es un dolor incluso que aparece en reposo y también aparece a medida que la enfermedad va progresando e incluso puede llegar hasta una isquemia grave. Tenemos aquí también dos tipos de situaciones clínicas. Isquemia aguda de las extremidades o conocida como ALI, básicamente una extremidad dolorosa y muy fría que necesita una revascularización urgente. También vamos a hablar más adelante de lo que se refiere con revascularización. En estos casos, el daño tisular irreversible ocurre dentro de las 6 horas posteriores al inicio de la isquemia. Mientras que una isquemia crítica de los miembros inferiores, una isquemia crónica que amenaza las extremidades, ya es un indicativo más cercano a la oclusión arterial que amenaza la propia extremidad, por eso el mismo nombre, que amenaza las extremidades. Y hay presencia de cualquiera de los siguientes criterios: dolor en reposo que dura mayor o igual a 2 semanas, úlceras que no cicatrizan. Siempre cuando hablemos de úlceras, nos vamos a referir a una alteración arterial y pérdida del tejido como la gangrena. Listo. Aquí, los pacientes que tienen una isquemia crítica de los miembros inferiores, aproximadamente el 25% de ellos corren el riesgo de perder una extremidad, si es que la isquemia pues no se trata rápidamente. Aquí vamos nuevamente con la clínica, esta claudicación intermitente que se refiere básicamente al dolor, calambres, parestesias, que es como la sensación de hormigueo, distal a la oclusión arterial. Es decir, si yo tengo la afectación aquí, pues el dolor va a aparecer en una zona más distal. También la oclusión arterial reduce el aporte de oxígeno a los músculos. Y cuando nosotros realizamos algún tipo de ejercicio, algún tipo de movimiento, pues básicamente demanda más cantidad de oxígeno, pero no se puede satisfacer debido a la reducción de la perfusión. Y este desequilibrio es lo que me provoca muchas veces el dolor. Ok, vamos a ir anotando para que nos guiemos. Listo. Entonces, aquí la hemos dividido en enfermedad ar- aortoilíaca, femoropoplitea y tibiofibular. Listo. Entonces, la enfermedad femoropoplitea, esta de aquí, es la más frecuente y generalmente, si se dan cuenta, aparece o la claudicación aparece en la zona distal. Si la alteración está aquí, muchas veces el dolor en la claudicación va a estar a nivel de la pantorrilla. Luego tenemos a lo que es el síndrome de Lerich o la enfermedad aortoilíaca, que es básicamente la bifurcación de la arteria abdominal y también las arterias ilíacas. Aquí está la ilíaca interna y la ilíaca externa. Perfecto. Hay una tríada específica con esta enfermedad. Uno, la claudicación bilateral de los glúteos, cadera o de los muslos. También la disfunción eréctil y los pulsos femorales ausentes son disminuidos. Entonces, esto es característico de la enfermedad arterial periférica, que mis pulsos estén ausentes o disminuidos. Hay que recordar para poder diferenciarlo de una afectación netamente o venosa o específicamente, pues, de una afectación de arterias profundas, ¿ok? Porque estas periféricas también pueden ser denominadas superficiales. Listo. Y finalmente la enfermedad tibio-peroneo tibio-fibular, que afecta, miren, si aquí están netamente a nivel de pantorrilla, por ejemplo, la afectación es distal, ¿verdad? Entonces la afectación va a estar en el pie. Por eso se menciona dolor, calambres o parestesias distales a la oclusión arterial, a la oclusión de origen.
Otra característica de una afectación arterial periférica que empeora con el esfuerzo y se alivia con el reposo. Listo, entonces ya tenemos varias cositas aquí. Uno, los pulsos femorales ausentes o disminuidos. Lo siguiente, empeora con esfuerzo y se alivia en reposo. Entonces son ya características que nos van a ir denotando acercando a la patología. Vamos con los cambios en la piel. La temperatura, por ejemplo, menos transpiración. También aquí en la enfermedad arterial periférica tiende a ir a la frialdad. Menos vellos en las piernas, menos crecimiento en las uñas quebradizas, también músculos atrofiados, la piel va a estar seca, atrófica, brillante porque puede haber incluso edema. Siempre el edema va a ser algo brillante o una como tal característica brillante es lo que va a tener. También una decoloración azulada en la piel, lívidos reticulares, que son como arañitas, gangrena, úlceras y necrosis. Lo mismo cuando ya hablamos de una enfermedad más terminal. Entonces aquí vemos gangrena seca, la necrosis en mi enfermedad arterial periférica. Y aquí está también otra gangrena seca. Miren esta coloración ya más negruzca, que incluso simula ser o la tendencia hasta necrosis. Nuevamente, los pulsos ausentes o disminuidos, lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Siempre tenemos que examinar los pulsos en ambos lados, es decir, bilateralmente y generalmente los distales. Hay diferentes pruebas que nos hacen detallar o aproximar esta patología. En este caso, se utiliza la prueba de Burger o signo de Burger para poder evaluar la enfermedad arterial periférica en los miembros inferiores. Entonces, hay dos formas. Uno, que el paciente esté en decúbito supino, que eleve los miembros inferiores a una altura de 45 grados, o que esté a la altura de la cadera, y vamos a evaluar solamente en esta posición la palidez de los pies. ¿Ok? Entonces, aquí hay una forma de poder evaluar la palidez. Si es que no hay palidez, entonces vamos a pedir al paciente que realice este movimiento, esta dorsiflexión de los pies, flexiones plantares, flexiones dorsales, o incluso que esté rotando sus pies en círculo, para poder detectar la palidez donde se haga un ejercicio. Si es que, por ejemplo, no hay posibilidad de poder realizar este tipo de maniobra, también podemos realizar otro que está dentro de la prueba de Burke. Vamos a pedir al paciente que se siente con las piernas colgando sobre la silla o sobre la camilla, sobre donde esté sentado, y vamos a evaluar el tiempo que tarda el color de los pies y las venas en llenarse nuevamente. A ver quién ingresó. Hola, Jos. Vamos a seguir continuando, ¿va? Estamos hablando de enfermedad arterial periférica. Pero de todas formas, igual estamos en el inicio hablando sobre específicamente el... Dale, dale. Sobre la prueba de Burger para poder evaluar, como ya lo mencionaba, la enfermedad arterial periférica. Entonces, uno era que el paciente esté en decúbito supino, evaluar la palidez. Si es que no hay palidez, entonces pedimos al paciente que haga una dorsiflexión de sus pies y nuevamente vamos a poder detectar la palidez si es que lo hay. Lo siguiente sería que desde esta posición vamos a pedir que se siente, que las piernas estén colgadas, y de esa manera vamos a evaluar el tiempo que tarda el color en volver a los pies y también el tiempo que tarda las venas en llenarse. Entonces, eso es lo que evaluamos aquí. Y hay tres tipos de, como tal, criterios que indican que si es que aparecen, son positivos para esta prueba y claramente me indican enfermedad arterial periférica. Uno, la palidez que ya mencionamos. Otro, la hiperemia reactiva. Lo siguiente es que llenado venoso retardado al colocar los pies en una posición de decúbito prono. Entonces, decúbito prono es literalmente el piso. Entonces, es como que el dorso de los pies también toque en el piso. Listo. Muchas veces cuando este llenado venoso demora más de 20 segundos, ya me indica una isquemia avanzada, una isquemia grave. Y lo que mencionaba en diapositivas anteriores, tenemos que evaluar ello porque incluso tenemos hasta prox 6 horas para poder, como tal, salvaguardar la vida o la extremidad del paciente.
Hay diferentes clasificaciones que se pueden utilizar. Esta, la de Fontaine, es de 1950. No es es un tipo de clasificación que realmente no se utiliza mucho en la práctica clínica, así que ya va a depender si es que lo utilizamos o no. Hay 4 estadios. El estadio 1 es asintomático, el estadio 2 es cuando el paciente tiene dolor al realizar ejercicio o alguna actividad. Se divide en 2A y 2B. 2A porque el dolor aparece en un tiempo de caminata un poco prolongado, más de 200 metros, mientras que el 2B menos de 200 metros. El tercero aparece en reposo el dolor y el cuarto es cuando ya hay características pues como la gangrena seca o también necrosis, ¿ok? Luego tenemos el índice tobillo-brazo. Ya. Respecto al índice tobillo-brazo, y es algo que sí se puede utilizar o es mucho más práctico en cuanto a la evaluación del paciente, porque vamos a tener que evaluar las presiones arteriales sistólicas de los tobillos de ambos tobillos, ¿ok? Y el valor mayor es el que vamos a considerar para poder hallar este índice tobillo-brazo. Luego, también tenemos que determinar la presión arterial sistólica de la arteria braquial, o sea, netamente del brazo. Cuando tenemos ambos valores, y obviamente siempre escogemos el mayor, dividimos la presión arterial sistólica del tobillo sobre la presión arterial sistólica del brazo o de la arteria braquial. Perfecto. Tenemos diferentes valores o resultados. De 0.9 a 1.3, valor normal. Menor a 0.9 es una enfermedad arterial periférica, se confirma. Y mayor o igual a 1.4 es porque muchas veces el vaso está calcificado o no comprimible. Entonces ya, en vez que de ser una enfermedad arterial periférica, pues puede ser incluso otro tipo de entidad clínica que involucra la calcificación de los propios vasos, ¿no? Que estén bastante duritos. Como parte de la clínica de una enfermedad arterial periférica era la evaluación de los pulsos, porque aquí están o ausentes o disminuidos. Hay diferentes sitios que me indican como tal una positividad para poder evaluar el pulso, medir el pulso. Entonces tenemos aquí la arteria carótida común, bastante sencilla porque está en el cuello. La arteria subclavia, como reparo anatómico de esta arteria está la clavícula, entonces importante. La arteria braquial, que es literalmente con la que nosotros, o la que nosotros hacemos uso para medir la presión arterial, entonces no es ajena a su evaluación. También la arteria radial, luego tenemos la arteria ulnar o también llamada la arteria cubital. Esa es la que utilizamos en test de Allen, si es que recuerdan semios, si se les enseñó el test de Allen, me parece, utilizamos ambas arterias, entonces son las que literalmente están en la muñeca. La arteria femoral, la arteria popltea, la arteria tibial posterior y la arteria dorsal del pie, ¿ok? Son varias, realmente las que nosotros utilizamos y es mucho más sencillo son estas arterias cubital y radial, la braquial y la carótida. La carótida incluso es la que se siente mucho, tú te tocas en el cuello y sientes el pulso y es bastante sencilla de poder hacer la evaluación. Entonces, cuando nosotros evaluemos esto, hola Alex, cuando evaluemos esto, y sentimos que el pulso está disminuido o no hay pulso, es porque estamos en una enfermedad arterial periférica. Recuerden ello porque es muy diferente a las otras patologías que vamos a ver. Listo. Ahora, respecto a las imágenes. Ya. La primera línea es poder pedir o solicitar una angiografía por resonancia magnética, sin o con contraste. Eso va a depender, pues, de lo que realmente elijamos. Muchas veces estos procedimientos están planteados para pacientes con procedimientos de revascularización. Ahora ya en las siguientes PPTs van a ver los tipos de revascularización que existen. Aquí, por ejemplo, en esta imagen lo que se muestra es una angiografía por resonancia magnética. Lo rojito en específico está representando mi arteria femoral superficial, ¿ya? Y si se dan cuenta, está bastante delgada, ¿ya? Esto indica, lo rojito, la estenosis de esa arteria. Y en consecuencia, la arteria femoral profunda y algunas de sus ramas, por ejemplo, ven aquí como ondas, esto se le denomina tortuosidad, ¿ya? Estas de aquí
son las que van a aumentar el flujo. Por eso es que están tortuosas, porque el flujo va a estar bastante turbulento. Y también, si se dan cuenta aquí, ya está una coloración bastante gris, básicamente un tipo de llenado colateral, o se forman arterias colaterales por el hecho de que esta arteria, la rojita, la femoral superficial, está estenótica. Entonces, muchas veces por ello es que se forma circulación colateral. Listo. También se puede utilizar angiografía por tomografía computarizada con contraste endovenoso. Aquí tenemos otra, por ejemplo. Ya. Específicamente, lo que se quiere determinar aquí es cómo la arteria abdominal está ocluida debajo de estas arterias renales, ¿ya? Lo amarillo son las arterias renales, esto de aquí es la arteria abdominal, genera una oclusión. Lo de azul es la formación de esta circulación colateral, lo que se está formando. Y lo de rojo serían ya mis arterias femorales, ¿no? Que estarían las ilíacas, las femorales, pero lo más importante es que muchas veces ante un tipo de estenosis, porque ya sabemos que la etiología es específicamente aterosclerótica, la presencia de una plaquita de contenido graso, pues genera circulación colateral. Y muchas veces con el contraste se nos hace mucho más sencillo el poder visualizar a nivel imagenológico. Después tenemos la angiografía por sustracción digital, ya. Este de aquí, a pesar de que se considera como el gol estándar para esta entidad patológica, es un procedimiento bastante invasivo porque somete al paciente a radiación y la radiación claramente es algo perjudicial para nuestra salud, independientemente si estamos sanos o si tenemos alguna comorbilidad. Y se usa contraste de yodo y el yodo también es un factor muchas veces perjudicial, sobre todo en pacientes con una afectación tiroidea. Es por ello que no se usa mucho a pesar de que es considerado como el gol estándar. La primera línea, ya saben, angiografía por resonancia magnética. Y bueno, también se puede utilizar ecodoppler, pero la angiografía es lo más específico porque vemos vasos, ¿ok? Y la enfermedad es netamente vascular. El tratamiento de primera línea, sobre todo la claudicación, la terapia del ejercicio y también las modificaciones de diferentes factores de riesgo que puedan aparecer en el paciente, sobre todo cardiovascular, ¿no? El fumar, el que esté obeso, factores modificables. Ahora, si es que la claudicación persiste a pesar de estas primeras líneas, entonces consideramos un vasodilatador como es el silostazol. Ahí está la dosis, 100 miligramos viral dos veces por día. Es un inhibidor de fosfodiesterasa 3 que genera vasodilatación, pero aparte de ello, también puede mejorar al paciente en cuanto a su clínica, porque a pesar de que es vasodilatador, al mismo tiempo tiene ventajas de ser un antitrombótico y también de ser un antiplaquetario. Entonces va en contra de la formación del trombito por la aterosclerosis. O se puede utilizar revascularización. En situaciones donde este medicamento está contraindicado en falla cardíaca o cuando no hay mejora después de 12 semanas de haber dado el medicamento. Aquí les mencionaba estos tipos de revascularización, que es muy parecida al ICP que veíamos en IMA, muy parecido, que es con la intervención coronaria percutánea. Entonces, en la revascularización endovascular, uno es este y luego tenemos a la quirúrgica. En la endovascular, los procedimientos son angioplastia transluminal percutánea. Ya es lo mismo que utilizábamos para ICP. Y este puede combinarse con la colocación de un stent o una aterectomía. Es decir, yo coloco esa mallita que veíamos en ICP o puedo literalmente retirar de manera directa el ateroma que se ha formado. Y se consideran pues estas indicaciones, sobre todo cuando las estenosis son bastante pequeñas, menos de 10 centímetros o hay oclusiones menos de 5 centímetros. También para estas enfermedades aortoilíacas, en la bifurcación de la arteria aorta y también de las ilíacas, y en pacientes de alto riesgo, sobre todo alto riesgo por los diferentes factores de riesgo. Ahora, la revascularización quirúrgica es una cirugía por bypass. Es como si yo conectara una arteria hacia otra un poco más distal, de arterias periféricas, claramente. O la endarterectomía, que es muy parecido a una aterectomía, solo que aquí ya vamos a cortar la
capa de la propia arteria. Es como si esta fuera la arteria. Vamos a dibujarla. Y esta fuera la arteria. En una atelectomía es como si fuera un tubito y lo sacamos por dentro. En cambio, en una endarterectomía es diferente porque aquí lo que realizamos es un corte de la arteria. ¿No? La arteria es como un tubo, entonces realizamos este corte vertical, abrimos a la arteria y sacamos la plaquita de ateroma que tal vez se puede estar. Ay, vamos a dibujarlo. Ya. La plaquita de ateroma que tal vez puede estar en este lado, por ejemplo, pero es con el corte, ya no es como un tubito. Listo. Incluso este se puede combinar con un tratamiento endovascular. Se considera sobre todo en pacientes de bajo riesgo, eh, sobre todo cuando hay lesiones de segmentos largos, por eso también el corte que se le realiza, más de 10 centímetros, o lesiones multifocales. También lesiones en arteria femoral. Miren, las cirugías o la revascularización quirúrgica muchas veces se utilizan en afectación femoral, en cambio las endovasculares en afectación ilíaca. También cuando hay una oclusión total crónica o cuando esta revascularización endovascular no me da el tratamiento efectivo que yo quisiera observar en el paciente. Aquí están los tipos de, como tal, cirugías por bypass. Entonces tenemos bypass anatómico y bypass extraanatómico. Los anatómicos hacen referencia a que las vías vasculares anatómicas se siguen con normalidad. En cambio, en el bypass extraanatómico evitan estas vías vasculares, pues, como tal, continuas o seguidas. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, aquí. Esta se denomina un bypass iliofemoral. Aquí está mi arteria ilíaca y aquí está la femoral. Ya sabemos que desde la ilíaca se bifurca una femoral, entonces sigue esta continuidad o la colocación de este bypass. Y aquí nombramos al bypass 1 con el primer nombre de mi vaso donante, o sea, el vaso que va a dar este bypass. Y el siguiente nombre va a ser el vaso que va a recibir el receptor. Entonces, por esto se denomina bypass iliofemoral. Vamos al otro. Se denomina bypass femoro-popliteo. Listo. Entonces, aquí está mi arteria femoral y aquí está mi arteria poplitea. Se denomina así y está por encima de la rodilla, porque aquí hay otro, me parece aquí. Listo, entonces también tiene el mismo nombre, pero debajo de la rodilla. Aquí está mi arteria femoral y aquí está mi arteria poplitea, pero debajo de la rodilla. Aquí hay otra, la ortobifemoral. Desde la arteria aorta abdominal voy a generar este bypass hacia ambas arterias femorales, del lado izquierdo y del lado derecho. Listo. Luego tenemos a las extraanatómicas. En las extraanatómicas ya no siguen esta vía normalmente anatómica, valga la redundancia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la axilo-bifemoral desde este nivel, incluso parece la subclavia. Vamos a generar un bypass en ambas arterias femorales. Y finalmente, el bypass femoro-femoral crossover o cruzados, porque voy a dar nacimiento de otra arteria desde, o conexión de esas arterias desde la arteria femoral hasta la siguiente arteria femoral. Son nombres que se les dan a estos tipos de bypass. Ya saben cómo denominarlos, cuando son anatómicos y cuando son extraanatómicos. Entonces, vamos a ir con la segunda patología para que puedan diferenciar qué es la insuficiencia venosa crónica. Aquí y es un tipo de patología que incluye edema, cambios en la piel y ulceración. También ulceración, donde es más frecuente en las mujeres. Afectan obviamente a venas superficiales. Ya, y muchas veces insuficiencia venosa, insuficiencia crónica, se solapan o se denominan de la misma forma. ¿Por qué? Porque la fisiopatología suele ser incluso la misma. Aparte de llamarle insuficiencia venosa crónica, también se puede llamar periférica o superficial porque la afectación netamente en arterias superficiales. Con los factores de riesgo, uno, el aumento en edad. Mientras más edad, más riesgo, el sexo femenino, antecedentes familiares de enfermedad venosa,
laxitud ligamentosa, que los ligamentos estén bastante laxos o débiles, un estilo de vida sedentario, el estar de pie durante un largo periodo de tiempo, la obesidad, embarazo, tabaquismo, la trombosis venosa profunda, que lo vamos a ver la siguiente semana, traumatismos previo en extremidades y anomalías congénitas. Entonces, respecto a la fisiopatología, todo parte de las venas varicosas. ¿Y cómo se forman estas venas varicosas? O, en primera instancia, ¿qué son? Son venas dilatadas. A menudo esta tortuosidad o estas ondas pueden ser su representación, imagen representativa, con un diámetro mayor o igual a 3 milímetros. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que la presión venosa está elevada. Ustedes recuerdan que las venas tienen válvulas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la función de las venas es generar retorno de la sangre, retorno venoso. Entonces, estas válvulas, al estar incompetentes, incompetencia de las válvulas, hacen que haya reflujo de sangre hacia dónde, ya no hacia pues el corazón, sino hacia la propia extremidad, desde donde está recogiendo la sangre. Es por ello que la presión venosa se eleva y forman estas venas varicosas, porque hay mucha presión venosa elevada respecto a la sangre y obviamente por incompetencia de las válvulas. Listo. Estas venas varicosas generan, al haber mucha presión, extravasación de proteínas, de leucocitos, liberación de radicales libres, daño en la membrana basal capilar, fuga de proteínas plasmáticas, formación de edema por la extravasación, formación de edema, perdón, menos suministro de oxígeno, claramente, hipoperfusión tisular, hipoxia, inflamación y atrofia, y el riesgo de que también se puedan formar úlceras. Entonces, todo esto es la fisiopatología de la insuficiencia venosa crónica. Todo parte por las venas varicosas. La clínica. La clínica también te indica dolor, pero es un dolor ya sea generalizado o localizado. Mira, empeora con el calor, empeora cuando el paciente está de pie, está sedentario, no hace nada. En cambio, se alivia cuando está en movimiento, muy diferente a lo que veíamos con la enfermedad arterial. Mejora el movimiento aquí cuando hablamos de la enfermedad venosa. Puede haber prurito, hormigueo, entumecimiento, edema. El edema puede ser unilateral, comienza en el tobillo y puede afectar la pantorrilla, dependiendo del curso de la enfermedad también. Valga la redundancia, telangiectasias, pigmentación de la piel de color marrón amarillento, un marrón rojizo, varices paraplantares, también una lipodermatoesclerosis. Esto quiere decir inflamación crónica y fibrosis de la piel. ¿Ok? Entonces la piel puede estar endurecida, dolorosa, pueden haber placas atróficas de color blanco, sobre todo en la palma de las manos. Entonces aquí ven las venas varicosas, miren, también tienen una coloración medio azul verdosa. Es parte de la insuficiencia venosa también crónica. Estas llagas que se generan, o el riesgo de úlceras, ya bueno, aquí lo están visualizando. Cambios en la piel respecto al edema, siempre lo edematoso es un poco brillante. Acá hay dos pruebas bastante importantes, que son pruebas de torniquete, porque utilizamos un tipo de cinta o pita para poder evaluar esto. Vamos a hablar específicamente de la prueba de Trendelenburg, porque esta de Perthes es específica para trombosis venosa profunda, es decir, patología de arterias profundas. Ahorita estamos viendo patologías de arterias periféricas o superficiales. La prueba de Trendelenburg es la que evalúa la función de las válvulas venosas superficiales y perforantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi paciente está en decúbito supino. Hago que eleve su pierna, hago un torniquete a nivel del muslo, o sea, lo amarro con una pita. Digo a mi paciente que pueda pararse, corto esta pita y voy a evaluar el tiempo en que demora la perfusión. No debería de demorar mucho tiempo, o al menos pues es lo indicado. Pero ¿qué sucede en una vena? La vena es la que genera mi retorno sanguíneo, ¿verdad? Entonces, el flujo no debería de llegar rápidamente, porque las venas generalmente lo que hacen es retornar el flujo sanguíneo. Es como si se fueran hacia arriba para ir hacia la dirección del corazón. Porque la presión venosa está aumentando y las válvulas son incompetentes.
¿no? Es como si las válvulas estuvieran abiertas y es por eso que la sangre está cayendo. Entonces, ya saben cómo evaluar la prueba de Trendelenburg. Luego hay un tipo de clasificación también que evalúa trastornos venosos crónicos. Se denomina clasificación SEA. SEA porque sus siglas me indican algo. C de signos clínicos, clasificados según la gravedad de C0 a C6. E de la etiología, que puede ser congénita, primaria, secundaria, como no identificado. A de la anatomía, ¿no? Involucrará venas superficiales, perforantes, venas profundas o está clasificada como no identificado. Y la P de fisiopatología, causada ya sea por reflujo, causada por obstrucción, por ambas o no identificada. Cada una de ellas tiene características importantes. Cuando hablamos del C0 es porque no hay signos visibles o palpables de la enfermedad. Cuando hablamos del C1 es porque hay telangiectasias, estas, o venas reticulares. C2, venas varicosas, miren. C3, edema, ese aspecto brillante. C4, cambios en la piel, también nuevamente. Es brillante, hay más pigmentación, porque no solo es el edema, también puede haber atrofia. C5, las úlceras curadas. Y C6, cuando son úlceras venosas, pero activas. Listo. La insuficiencia venosa crónica es equivalente a las clases, por ejemplo, a partir del C3 es cuando ya te indican insuficiencia venosa crónica. El diagnóstico. Aquí ya se utiliza ecodoppler. ¿Ok? Se utiliza ecodoppler. Todos los pacientes con venas varicosas, porque desde ahí parte de la fisiopatología, o cuando tú sospechas de una insuficiencia venosa crónica. El tratamiento siempre modificación del estilo de vida, también terapia compresiva venosa. Puedes utilizar medidas compresivas o vendas elásticas, sobre todo en pacientes que están en un estadio C1 a C2, dependiendo del CEAP, o que están en un estadio de hematoso. Están embarazadas en cualquier estadio de la enfermedad venosa crónica, y es complemento de la terapia intervencionista, que ahora vamos a ver cuál es este tipo de terapia, en pacientes con cambios de piel, de aspecto en la piel o ulceración, a partir del C4 hasta el C6. Estos con procedimientos intervencionistas, por ejemplo, en C2, es cuando yo conozco el reflujo del sistema venoso superficial. Cuando mi paciente tenía antecedentes de complicaciones, ya sea sangrado, una tromboflebitis, tratamiento conservador fallido, con los cambios de estilo de vida. Lo utilizo en C3 cuando se excluyen otras causas de edema. Y también cuando estoy en un estadio C4 hasta el C6. Entonces, ¿cómo es el manejo de este reflujo venoso? Pueden ser terapias de ablación de venas, que es lo mínimamente invasivo, como ablación térmica venosa o endovenosa con láser o radiofrecuencia. Lo siguiente es ablación química. También la cirugía, porque puedes generar una extirpación parcial o total de una vena. Entonces, tenemos dos cosas aquí. Flebectomía ambulatoria, cuando se eliminan estas venas varicosas superficiales, realizando incisiones pequeñas, o ligadura con extirpación venosa. Ligadura, que viene de liga. Utilizamos unas ligas para generar la extirpación, nada más. Luego, otro tipo de intervención o manejo de reflujo venoso es la valvuloplastía venosa. Vamos reconstruyendo válvulas en las venas profundas. Bien, la afectación no es netamente profunda, pero sí interviene para su tratamiento manejo. Cuando hablamos de manejo de obstrucción venosa, la primera línea es recanalización endovascular y colocación de stent, lo mismo que utilizábamos en PCI con el stent. Y finalmente, la alternativa es una reconstrucción quirúrgica. Y ya, eso sería todo por enfermedad vascular periférica.